Ok, si esto de la izquierda, esta fracción, esta división de polinomios, lo podemos ver como lo de la derecha, ¿qué creen que ocurre en este lado? En el lado izquierdo. Se factoriza y luego se simplifica. Se factoriza y se simplifica. Está bien, vamos a ver cómo quedaría factorizado. Entonces, tenemos x a la 2 menos 5x más 6 sobre x a la 2 menos 9. Entonces, lo del numerador factorizado, ¿cómo quedaría? Quiero abrir esto también por acá. Lo de esta parte factorizado quedaría como, y el denominador, ¿cómo queda factorizado también? ¿Se les olvidó cómo factorizar eso? Ya le digo, ya le digo. Ok, vamos Sería muy rápido. x menos 3 y Ajá, x menos 2 en el numerador ok. y x más 3 y x menos 3. X más 3 y x menos 3. Ok, y como estamos en esta parte, tenemos estas dos restricciones, ¿verdad? Y al tener estas dos restricciones, yo puedo simplificar. Yo puedo decir que esa parte se va. Puedo simplificarlo ahí. ¿Quién respondió? Yo creo que dijo alguien que sí. No. Bueno, pues está en lo correcto. Sí se puede simplificar. Eso es como cuando uno iba solucionando las ecuaciones así, o simplificando, o factorizando. Entonces ya uno conoce las restricciones y como x no puede tomar el valor de 3, no significa que aquí yo esté perdiendo soluciones, porque x en realidad no puede tomar el valor de 3 ni en el numerador ni en el denominador. Y esto queda x menos 2 sobre x más 3. ¿Ok? Eh, y queda igual al lado derecho. Entonces, excelente, tomando en cuenta estas restricciones. Si nosotros queremos armar del lado derecho lo que está en el lado izquierdo, si decimos x menos 2 sobre x más 3, esto es igual a x menos 2. Aquí estamos con esta restricción, con que x no puede ser menos 3. X menos 2, x más 3, y lo que ustedes me dirían es multiplique, me imagino, me dirían, multiplique por x menos 3, estamos devolviéndonos. Ah, pero aquí sí tenemos problemas. Aquí hay un problema. Perdemos eh, o, o se restringe más el dominio si lo vemos así como una función o perdemos x igual a 3. Porque en el momento que hice esta fracción, yo estoy asumiendo que x no puede valer 3. Si no, yo no puedo hacer esto, se me indefine. Entonces, yo no puedo hacer esto partiendo de como esta hipótesis, por decirlo así. Pero si yo en el principio hubiera tenido que x no puede ser ni más menos, o sea, ni más 3 ni menos 3, entonces sí puedo hacer esto. Y cuando puedo hacer esto, puedo llegar hasta la otra parte que es x al lado menos 5x más 6 sobre x a la 2 menos 9. Ajá. Cuando tenemos esto y ya llegaríamos aquí. Entonces, esto se convirtió en un problemilla por ahí, pero la pregunta inicial ya no tiene problemas con el internet, con el Zoom, Gendry. Creo que fue la que me dijo, ¿verdad? Ajá, sí que tenía problemas. Bueno, ojalá que ya no. Este, ¿Bajo qué condiciones se satisface eso? Entonces ustedes, como les están haciendo la pregunta, ustedes dicen, se satisface sí. ¿Y qué es lo que voy a escribir aquí? A ver si alguno agarró la idea. ¿Bajo qué condiciones esa igualdad es correcta?
Esa igualdad es cierta o válida. X diferente de más menos 3. Exacto. X es distinto de más menos 3. Ahora bien, esto es lo que vamos a enfocarnos hoy. Así que no olviden esto, no olviden estos detalles. Vamos a ver una pregunta. ¿Cómo se vería gráficamente esto? ¿O qué cambia esta parte con respecto a esta? Sin tomando en cuenta estas características, esta restricción para el primero y esta restricción para el segundo. ¿Qué cambia ahí? ¿Cómo se vería eso? Sería o una asíntota o una gráfica que le hace falta el punto. Muy bien, excelente. ¿Y en cuál caso? Ok, sí tenemos las dos cosas en realidad. Por ejemplo, del lado izquierdo tenemos las dos que usted mencionó. Y del lado derecho, solo una. Okay. Obviamente, ahora que nosotros decimos que si se satisface si en ambos casos no se utiliza el 3, este lado derecho es como si le faltara un punto, ¿okay? Como un espacio vacío. La imagen de menos 3, de 3, perdón, no está. Vamos a verlo en GeoGebra, para que vean que no es mentira lo que les estoy diciendo. GeoGebra, y voy a escribir esto, primero voy a escribir el x menos 2, ya les muestro, sobre x más 3. Ok, listo. X menos 2 sobre x más 3. Y efectivamente esta asíntota se tiene que dar en menos 3. ¿Por qué por un lado empieza como a subir? Por decirlo así, en otro lado se va así como hacia abajo. ¿Por qué ocurre eso? A la hora que se le hace la operación con el 3, ahí depende si van a dar valores negativos o positivos. Ujú. Y cómo, o sea, ahí no, nosotros no podríamos utilizar, bueno, el menos 3 es el menos 3 que no podemos utilizar ahí, lo indefine. Nosotros no podemos directamente calcular la imagen de menos 3, pero ¿qué sí podemos hacer para notar esto que me está ocurriendo aquí? ¿Qué sí podríamos hacer? Y bueno, eso va más que todo con la parte de los límites, ¿ok? Calcular el límite por la izquierda, ¿ok? Cuando x tiende, perdón, a menos 3, nos llevaría a valores muy grandes, hasta más infinito. Y si lo calculamos por la derecha, nos daría menos infinito. Nosotros podríamos hacer una tabla y empezar a calcular valores muy cercanos y vemos que en estos aumenta y en estos cada vez disminuye más, ¿ok? Entonces los lados nos estarían dando los límites laterales más infinito y menos infinito. Está bien. Entonces por ahí va. Pero si yo quiero ahora graficar esta parte, vamos a ver. Puedo graficar utilizando este. Hay varias formas. ¿Cómo sería una? Para graficar este de acá utilizando el de la derecha. Multiplicándolo aquellos factores. Ujú. Multiplicándole los factores es una forma. Podemos hacerlo así. Vamos a ver. Le multiplicaríamos. Tengo que volver a poner los paréntesis, ¿verdad? O tal vez lo puedo escribir aquí. Y nuevamente. Esos factores en el numerador era x menos 3. Y bueno, y lo mismo en el denominador. Sobre
x menos 3. Ok. ¿Y qué pasó ahí? Ya lo hice. ¿Y ahora qué? ¿En qué cambio? Se ve como la misma gráfica realmente. Que la que teníamos antes con x menos 2 sobre x más 3, perdón. ¿Qué habrá cambiado? Que ahora tiene un hueco donde está el 3. Ujú. Donde está el 3 no tiene su respectiva imagen, correcto. Entonces, eso, esa parte, ok. Eso es la relación que nosotros escribimos, eso es gráficamente. Se satisface si x no toma ninguno de estos dos valores. Entonces eso se termina volviendo equivalente. Y aquí quiero ver cómo se hace. mm, ¿Alguno recuerda cómo se escribe una función y con restricción en el dominio? Siempre se me olvida. X. G de X. No sé, nadie lo tiene presente aquí. Bueno, no sé si alguno recuerda cómo se hacía esa parte. ¿Con restricción a qué se refiere, John? A limitar el dominio, sí. Como limitar el dominio. Entonces, bueno, la idea es construir esta misma parte, x menos 2 sobre x más 3 y limitar el dominio para que ahora tampoco se pueda utilizar el 3. Cuando hacemos eso, obtenemos exactamente esto mismo. Y eso es como al final la relación que hay entre ellos dos. ¿Ok? Que en uno no va a tomar en cuenta este valor. Cuando f de x tiende a, cuando x tiende a menos 3, ¿cuánto da límite? Más infinito. Por un lado daría más infinito y por el otro menos infinito. Y eso quiere decir que no existe. Ok, el límite no existe, correcto. ¿Qué pasa si los dos hubieran dado más infinito? Por ejemplo, las dos asíntotas así como se van hacia arriba. ¿Qué hubiera ocurrido? ¿Existiría el límite? ¿O no? ¿O cuál sería? Daría más infinito. Daría más infinito ese análisis, pero el límite no existe. Porque estamos buscando un valor. Nosotros el límite existe y lo venimos demostrando desde siempre cuando f de x tiende a algún valor como L. Por decirlo así, L pertenece a R. Y más infinito y menos infinito no tienen que ver ahí. Ahora, si f de x, ¿cuál sería el límite cuando x tiende a 3? ¿Existe o no existe? Cuando x tiende a 3. Y existe. Correcto, sí existe. No nos interesa este punto, nos interesa qué pasa alrededor y por los dos lados se está aproximando a lo que hubiera sido la imagen de este punto, digamos como, qué sé yo, 1.67, algo aproximado, 0.167. Ok, pero el punto es que sí existe. No el punto no existe, no, los enreda mucho. El punto es que el límite sí va a existir. Entonces, es interesante porque esto se encarga de que uno entienda esa parte bien, estos primeros ejercicios de la práctica. Ujú. Y yo creo que más o menos ya hablé de la segunda pregunta. Vamos a ver qué tal la responden. Entonces, ya saben, dudas así, nada más pregunta. ¿Bajo qué condiciones se satisface? Esta es la misma. A veces no lo quieren, a veces hay que hacerle así varias veces y ya. Así se soluciona.
¿Por qué es correcto afirmar que el límite cuando x tiende a 3 en el primer caso es igual que en el segundo? Qué bueno sería poder utilizar un teorema para hablar de esto. Si tan solo existiera un teorema entre el teorema 15 y 17 que nos sirviera para esta parte. Lo podría. ¿Qué decía ese teorema 16? A ver si alguno lo tiene por ahí y quiera leerlo para ver si lo relacionamos con esto. Porque en realidad yo les hablé un poco de que cuando tiende a 3, en este caso, directamente nosotros no tenemos perdón, no tenemos la imagen en ese punto. Y en este otro sí tendríamos la imagen en ese punto, sin aplicar esa restricción para ambos. Digamos, y aquí no se está aplicando, aquí están hablando de límites. Ya la situación es diferente a la igualdad entre esas dos funciones, por verlo así. Entonces, ¿por qué estos dos límites cuando tiende a 3 serían iguales? ¿Y qué dice ese teorema 16? Que ustedes vieron. Textual, se lo digo. Así, con punto y coma. Si A pertenece a los reales y f y g son dos funciones que cumplen que f de x es igual a g de x en todo su dominio menos en x igual a, se cumple que los límites son iguales. Ok, voy a ponerlo. Perfecto, muchas gracias. Voy a colocarlo por aquí para que los que tal vez no lo tienen al alcance y no agarraron la idea o así, que puedan verlo otra vez. Y vemos cómo lo relacionamos con esto de aquí arriba. Okay, si alguno ya tiene una idea de cómo relacionarlo, perfecto. Ahí está el teorema 16. Si A pertenece a R y f y g son dos funciones que cumplen que son iguales en todo su dominio, excepto quizás en x igual a A. Excepto quizás en x igual a A, entonces ocurre eso. Eso es muy interesante esa parte. Pero ¿qué quiere decir? Está muy bonito, sí, ajá. Mejor redactado imposible, pero ¿qué quiere decir eso? Que sí, que X, cuando X tiende a Ujú. A, significa que se acerca mucho, pero no toma el valor de A. Entonces, en el ejemplo ese que tenemos, Ahí está aquí arriba. X se tiende a 3, o sea, siempre se va a acercar mucho a 3, pero nunca va a ser 3, entonces no, de esa manera no se nos va a caer. Sí, perfecto. Y esta parte de excepto quizás, ¿eso qué nos quiere decir por ahí? Que, ajá, lo que dicen aquí es que son iguales, las funciones son iguales en todo su dominio, pero tal vez no en un punto, ¿verdad? Y justo bueno, ahora sí ya voy a decirlo yo, igual. Muchas gracias. Justo eso es lo que nos ocurrió aquí. Nosotros acabamos de ver los dos gráficas y todo, y además al principio nos dimos cuenta que lo que tienen de diferente es el valor que este tiene restricción cuando x vale 3 y este no. Este sí, este no. Y es justo lo que dice aquí. Son dos funciones que son iguales. Ya eso lo acabamos de ver. ¿Cuándo son iguales? Cuando cumplen eso. Pero las restricciones eran distintas. Tuvimos que hacer las restricciones iguales para que la igualdad estuviera bien. Ok, entonces si tenían originalmente cada función, si vemos esto como una función y esto como otro, si nosotros vemos la primera como esta como f de x y esta como g de x, son iguales en todo su dominio, pero en nuestro caso sí ocurre que son diferentes en un punto, que esta función sí lo incluía o sí lo incluye, aquí como está, y esta función lo excluye, ese punto x igual a 3, o tomando el valor de a igual a 3. Pero nos afirman que igual los límites van a ser los mismos. Entonces, combinando estas dos cosas, uno podría decir algo así. Note que
Ya definiendo ahí f de x, muy bonito y todo eso. F de x y g de x. O f y g mejor, ¿verdad? F y g. Ahorita hablar de la x y no la estamos representando ni nada. F y g solo difieren en su dominio, justo como dice el teorema. Dominio en el punto al que se pretende evaluar. Ajá, el límite. Sí, solo me quedó. Por teorema 16 son iguales los límites. Ok, listo. Ahí es donde es correcto afirmar eso. Si alguno tiene una duda o alguno quiere decir algo más sobre eso. Sí. Este sería el momento, pero voy a ir colocando igual a la tercera. Número 3. Aquí falta como algo, falta un datillo ahí. Porque vean que dice, sea f una función tal que el límite cuando x tiende a, y no dice nada, de f de x es 7, es posible que f de 13 a 5 justifique su respuesta. Entonces, ¿qué creen que es lo que iría aquí en x tiende a qué? Analícenlo primero un rato. Yo diría que El límite es cuando x tiende a 3, en realidad estaría tendiendo a 7. Ajá. Pero será posible que ese punto se acabó. Ah, no, pensé que ya se había cerrado la clase. Yo no. Y ya que ya hablando, no, y así me pasa. Yo se acabó la clase y ya aquí quedó. No, no. es posible. Es posible. ¿Por qué? ¿Tiene algún ejemplo? No sé, no sé Si la uno verdad. cree, pero sigamos, sí, hay que seguir pensando entonces. Igual tenemos 10 minutos para esta pregunta. Más, vamos tan rápido que sí, son como apenas la 1:40 y ya vamos por la tercera del examen de hoy. Perdón por decir esa palabra. Es- Qué malo es. Eso es un poco de bullying. sí, sí, yo creo que sí es posible. Es que estaba pensando en el límite, pero yo pensaría que sí. El que me dice José, que es posible tiene que darme un ejemplo. Porque se tuvo que imaginar algo. José, José, José dice que da el ejemplo. Yo digo que Ajá. ha sido una función por partes. Una función por partes. ¿Será que sirve una función por partes? Dígame, a ver, una función por partes. Piénsenlo, a ver. Es que ya ahí ya no llegó tanto a mi análisis. Una de las condiciones es que que si es 3, da 5. Ok, sí, está perfecto. Entonces, si x es igual a 3, entonces daría 5. Está bien. Entonces me imagino que esta parte de aquí va, si x es distinto de 3, tome esta otra función. Me imagino que por ahí iría. Ajá, eso pensé. Pero hay que terminar de formar esa idea. Va excelente, sí, por ahí va. Esto es una posible, porque están preguntando, ¿es posible? Sí, sí es posible si logramos concretar esta idea. Si no, para nosotros de momento es imposible. La podemos hacer constante.
Qué concho, que no, diga algo más bonito. O Está sea bien, que pensaré. aquí iría un 7. Sí. Sí, estaría Va, bien, pero no, hombre, es como, por lo menos pasémonos a una función lineal o algo así. O sea, voy a pensar entonces. ok. Podría ser la función x más 4. X más 4 está perfecto, porque estos valores, cuando se aproximan a 3, esto se va a aproximar a 7, y por la izquierda y por la derecha pasaría lo mismo. Entonces, perfecto su ejemplo. Sí, lo podemos dibujar también, por si alguien no vio la idea. Y aquí lo dibujamos todo también. X y Y. Ven, aquí está por qué empecé a dar geometría. Porque mis primeras tutorías eran de geometría. X más 4. Si X es 0, Y es 4. Vamos otra vez a esta parte básica. 1, 2, 3, 4. X es 0, Y es 4. Ya tenemos un punto. Y si Y es 0, X es menos 4. Y ahí tenemos otro. 1, 3, 4. Aquí, menos 4. No sé por qué, pero esto sí lo hago con regla. Hubiera hecho los ejes, pero no. Okay. Esto sería nuestra función. Y aquí va, para terminar de que quede como lo que estamos representando arriba, necesito que esto sea un poco más largo, este eje. Y aquí tenemos 1, 2 y 3, que es nuestra gran situación con el 3, que es supuestamente en esta parte X no vale 3, así que aquí sería algo así, sin el 3. O sea, no tenemos esa imagen, pero esos valores alrededor del 3 tienden a 7. Y aquí teníamos 4, 5, 6 y 7. Estaba el 4. Y lo otro es que si X vale 3, entonces la respuesta es 5. 5, 4 y 5 por acá. Aquí. Ahí solo coloqué ahí nos faltaría el 3. Si solo están los que nos ayudaron, serían esos. Y esto está perfecto. Eso es una función a trozos que si X es distinto de 3, se toma esta recta. Y si X vale 3, se toma esta constante, 5. ¿Qué más? Para pensar en los límites, en el límite, mientras más nos aproximamos a este valor, más se aproximan nuestras imágenes a 7. Y por este lado, lo mismo. Mientras más nos aproximamos, más vamos hacia el 7. Por acá, nos estaríamos aproximando a este 7. Ok, que esa es la idea del límite. Entonces, si es posible. Y ahora sí tenemos un buen ejemplo ahí. Y tenemos ese ejemplo. Ven, y esto, vean que todas las cosas conectan, porque de cierta forma esto lo estábamos viendo por aquí, nada más que lo analizamos ahora directamente. Nos fuimos a ese punto y hicimos un cambio, ¿ok? En ese punto la imagen era otro valor, la imagen de ese punto de X igual a 3, su imagen era otro valor, no iba a ser el 7, pero el límite seguía siendo el mismo. Entonces ahí tiene un buen ejemplo de eso. ¿Qué más? Pasaríamos, si no quedan dudas, pasamos al cuarto ejercicio, que este es más elaborado. Okay.
tenemos que encontrar una forma de solucionar este cuarto ejercicio. Dice, considera esa función y es todo R excepto el -2 y el -3, está bien. Y el ámbito es R. Definidas por, bueno, el codominio. Definida por, y ahí viene también una función a trozos, que es algo así como lo que nosotros construimos. Vean, todas esas secuencias están muy bien. Determine para cuáles reales el límite existe. Está bien, para cuáles reales. Ajá. ¿Para cuáles valores? Sería más fácil decir para cuáles no existe. Tome todos El menos límite de estos. f de x. ¿Perdón? El límite de f de x. Sí, para cuáles el límite sí existe. Ajá, el límite f de x, correcto. El límite de f de x existe. Pero tenemos una función hacia trozos. ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos abordarlo? Ustedes ya vieron cuando el límite es por la derecha, por la izquierda, ¿verdad? Para que existiera el límite, ¿qué tiene que ocurrir con esos laterales? El límite debe ser igual. El límite tiene que ser igual. Ok. En esto, lo mejor sería irnos por casos. Vamos a analizarlo por caso. Caso 1. Y puede ser cuando x sea menor que -1. Entonces tomamos esta función. Ahora sí, ya queda menos de un minuto. Entonces, escriban eso y vamos a analizar. Intenten hacerlo ustedes, analizarlo un poco. Y ya lo escribimos formalmente. Y volvemos. Ya volvemos. ¿Ok? Entonces, como les dije, en esto vamos a analizarlo por casos. Primero nos vamos a enfocar qué ocurre cuando x es menor a -1. ¿Qué pasa con los límites? Es lo que nos interesa en esta parte. En vez de preguntarse tal vez para cuáles el límite existe, sería mejor para cuáles valores no existe. Entonces, ¿qué opinan? ¿Qué podríamos hacer ahora? Con x igual a -2 y -3 se indefine. Como estos son los valores donde se indefine, entonces podríamos enfocarnos en esos valores a ver qué pasa. Correcto. ¿Qué estaríamos buscando? Vamos a ver, ¿qué es lo que queremos encontrar? Si nosotros vemos el límite cuando tiende a -2, por ejemplo, límite cuando tiende a -3, ¿qué cosas podrían ocurrir? Antes de llegar ahí, ¿qué podría pasar? Ahora tenemos que esa es nuestra función. Si pueden, me responden eso. ¿Qué creen que ocurriría ahí? Entonces, ya que esos dos valores están excluidos, bueno, lo que podría pasar es lo siguiente, o tenemos límite o tenemos más infinito, menos infinito por un lado y esas cosas. Ahí es donde el límite no existe, ¿ok? Si nos da una constante, sí existe. Si nosotros lo vemos como el ejercicio del principio, si lo analizamos así un poco, vamos a utilizar esta vez el implica. Entonces es 2 menos x y 2 más x factorizado para luego simplificarlo. X más 2 y x más 3. Y simplemente aquí somos conscientes de que el dominio es ese.
Ujú. Y tenemos 2 menos x sobre x más 3. Y nos vamos a enfocar en qué ocurría con esos dos valores. Como más que todo antes tal vez de simplificarlo para tenerlo aquí y ver qué pasa. Si nosotros calculásemos el límite cuando x tiende a, por ejemplo, el que vamos a simplificar ahora es con menos 2. Entonces, cuando tiende a menos 2 de f de x, ok, cuando tiende a menos 2, antes de simplificarlo, ¿qué pasa ahí? Cuando el límite tiende a menos 2. O ya, bueno, simplificado, que es la idea, menos 2. ¿Cuánto da ese límite? ¿Se puede evaluar así directamente o no? No, ¿verdad? Por este problemilla de que tenemos esto aquí. Y aquí sí era correcto escribir esta parte, que es simplificarlo 2 menos x sobre x más 3. Ahora sí podemos evaluar, ¿cierto? Podríamos evaluar esa parte y decir que esto es igual al límite cuando x tiende a menos 2 de 2 menos x sobre x más 3. ¿Y eso cuánto da? Eso también ya lo vieron en la clase, de la clase ya lo tienen. Porque yo lo tengo por aquí. Quiero exponer de este lado. Es la parte del polinomio, ajá. Ok, véanlo aquí. Es el teorema 11. Si A pertenece a R, sean P y Q dos polinomios tales que, y tenemos P de esta forma, como un polinomio en general, y Q también. Entonces, este límite es P de A sobre Q de A. ¿Ok? Creo que aquí se rescataba algo tal vez del anterior con respecto a Q. No, bueno, el asunto es esta parte no puede ser 0. Aquí está. Con Q de X distinto de 0. Está bien. Y ahora ya no, el de nosotros no es 0 en ese valor específico. En menos 2 ya no daría 0 el denominador. Entonces ahora podríamos evaluarlo así. ¿Y cuánto da eso? Ahí decía que es simplemente sustituir. Esto sería 2 menos 2 sobre menos 2 más 3. Y eso es 4. 4 sobre 1, 4. Ok. Entonces el límite existe. Ese está bien, sí existe. Sí existe. Pero aquí tuvimos a alguien que no pudimos simplificar. ¿Qué ocurre entonces cuando el límite de x tiende a menos 3? Con menos 2 no tuvimos problemas. Se simplificó. Entonces vean la relación de eso con los primeros ejercicios. ¿Se acuerdan las gráficas? Vean, para que vayan relacionando eso. Eso está buenísimo. Aquí está. Teníamos aquí en GeoGebra y teníamos esta parte. Que el valor, aquí este es el que se nos simplifica. ¿Y dónde se nos simplifica? Lo único que queda es que esto no tiene imagen. Pero no ocurre esto de las asíntotas y todo esto. Eso pasa en la parte donde no se simplifica lo de las asíntotas. Entonces ya con solo eso, prácticamente les dije qué es lo que va a ocurrir aquí. Aquí tendríamos que enfocarnos en dos casos. El límite cuando x tiende a menos 3 por la derecha y por la izquierda.
por la izquierda f de x. Ok. Y lo que debería ocurrir es que en uno sea más infinito y en otro menos infinito. ¿En cuál creen que es cuál? ¿Cuál será más infinito y cuál será menos infinito? Reproduciendo desde el desktop Excelente. 6091C6. Listo. No sé por qué tenía eso así. No, esto es un parlantillo nada más. No, eso es un parlante. Ni idea, entonces, vean, si es por la izquierda, sería el primer caso, menos 3 por la izquierda. Entonces ustedes tomarían, por ejemplo, menos 4 aquí. Bueno, es que seguro no han visto esta parte. Esto es, bueno, ahí directamente aquí. 2 menos x sobre x más 3. Quiero escribir eso ahí. Y aquí también. Entonces, este lado, si tomamos menos 4, esto es positivo, y con menos 4, esto es negativo. Entonces, después van a ver que esto sí tiende a menos infinito, porque los valores se empiezan a hacer cada vez más pequeños, ¿ok? Mientras se van aproximando al menos 3 por la... Ah, no, por la izquierda, lo estaba pensando yo. Perdón, aquí era así, y así por la derecha. Si nos vamos aproximando por la derecha, entonces debería de ser más infinito. Después van a ver cómo analizar eso. Si es por la derecha, por ejemplo, si tienen un menos 2 aquí, un menos 2, entonces sería positivo y positivo. Entonces eso nos indica como el signo que va a tener al final. Así de sencillo es. No sé si alguno quiere que lo repita para que le quede de una vez claro. Si ya lo tenían claro, no sé. Si ya esa parte estaba bien. 2 Lo menos de x. acercarse por la izquierda y por la derecha, sí, pero me Sí, sí. confundiste cuando dijiste algo de un 2. Ok. Es que justamente eso estoy haciendo. Yo me estoy aproximando por la izquierda y por la derecha. Entonces, por este lado, por la izquierda, yo estoy tomando el menos 4 para, para facilitarme el signo. Explico, 2 menos 4, esto sería positivo. Esta parte de aquí quedaría positiva y esta parte quedaría negativa. Positivo y negativo es negativo. Y luego cuando está pensándolo sería por la izquierda y aquí sería por la derecha, entonces utilicé el menos 2. Menos 2 más 3 sería positivo y con esta parte sería 2, sería positivo también. ¿Ok? 2 menos 2, entonces queda así. Entonces, por un lado es menos infinito y por el otro lado más infinito. Igual el límite no existiría en ese caso donde se indefine. Y es justamente esto. Ven, por este lado da más infinito. Si nos queda así. Por la derecha, por la derecha más infinito y por la izquierda menos infinito. Entonces sí. Entonces no existe en nuestra lista de valores para los que no existe. Sería x no existe límite cuando x es menos 3. Cuando x es menos 2 sí existe porque da 4. Eso es en el caso 1. Luego pasamos a analizar el caso 2. Caso 2 y limitamos el valor de x. X está entre, vamos a ver, dice aquí entre menos 1 y 1. Primero vamos a verlo así como estricto. Se lo voy a mostrar así. Para centrarnos en la función f de x sería igual a x. En ese intervalo, f de x igual a x. Y el límite, cuando x tiende a cualquier valor, x tiende a un valor a,
de f de x es igual a A. Simplemente, esto es un polinomio, ¿ok? Y no se indefine en ningún punto. Entonces podríamos verlo otra vez con la parte de la materia, compararlo. Primero, es que aquí ya era el cociente, entonces si nos devolvemos, creo que aquí, ajá, un polinomio simplemente se evalúa. Cuando x tiende a un polinomio, se evalúa ese valor. Se evalúa eso, ajá. Si aquí dice que si A pertenece a R, lo que nos están diciendo, bueno, más que todo es la X. Lo que quiero decirles aquí es que nos están dando el dominio. Simplemente de evaluar. Los polinomios son así, de evaluarlos. Y luego iríamos, aquí no tuvimos problema, era un polinomio. Entonces en el caso 3, ahora nuestro x va a ser mayor a 1. En ese caso, vamos a ver cuál sería el criterio. 2x a la 2 menos 1. Entonces, con todo lo que ya he dicho, quiero ver si alguien me puede decir ya cuál sería la respuesta aquí. En ese. Mientras lo piensan, tal vez podríamos ir haciendo como una aclaración en cada caso. Decir que el límite existe como una conclusión. Entonces, esto está muy delgado. Entonces, el límite existe si en este intervalo sería de menos infinito a menos 1 abierto, excepto en menos 3, ¿ok? Menos 3 nos da ahí ese problemilla y no existe límite. Menos 3. En ese intervalo. En este otro. El límite existe de menos 1 a 1. Y ahora lo que estamos analizando, ¿qué sería ahí? ¿Qué es lo que nos podríamos fijar o cómo podríamos saber si existe o no? Son varias formas de responderlo. Aquí podríamos decir, note que f de x en ese intervalo es un polinomio y esto quiere decir que el límite existe. Okay. Entonces, en esta parte entendemos que el límite existe de 1 más infinito. Uno a más infinito. ¿Qué nos haría falta? O ya a este punto estamos listos. Con esos tres casos. Ahí. John, ¿podría repasar el caso 2, por favor? Ok, el caso 2. Nosotros vamos a estar entre menos 1 y 1. Sería esta parte de acá. Y f de x entonces sería igual a x. Y lo escribí de esta forma. Puede ser aquí también agregarle que ese a está en ese intervalo. Para todo a que pertenezca a de menos 1 a 1. Okay, para todos esos valores de a,
El límite Parece va a dar no A. sé, Ujú. Y- parece no sé. ok, ok. Para todo A que pertenezca a eso. Entonces, lo hice así para reforzar esta parte. En que simplemente el límite de ese polinomio sería P de A. O sea, sería evaluarlo por el teorema 10. Y de igual forma aquí, no sé si ahora ya sí queda claro. Es que simplemente porque es un polinomio, entonces el límite existe. Es como por ser un polinomio no se indefine, por ejemplo, una función. O, ok, ok. Y en este otro caso es lo mismo, note que es un polinomio y esto quiere decir que el límite existe. Vamos con la misma respuesta. Nos falta analizar algún valor de X o ya está todo analizado. A ver, lo analizamos cuando X era menor a menos 1, cuando X estaba entre menos 1 y 1 y cuando X era mayor a 1. ¿Falta o ya podríamos dar la respuesta? De ahí creo que ya, porque ya tenemos los posibles valores que puede tomar X. Ya contemplamos todos. Ahí Ajá, falta el -1 y el 1. exacto, sí. Sí, porque aquí lo excluí para analizar esta parte de adentro, por decirlo así, este criterio específicamente, y aquí lo excluí también para hacer lo mismo. Entonces, eso sí no es nada hacker, no sé ni qué es ese correo. Que me están dejando de mal estos correos ahora. Entonces, como les decía, ya analizamos adentro de cada función. Lo que pasa es que, por decirlo así, en estas fronteras, por un lado tenemos un criterio y por el otro criterio. Y los límites laterales deberían de dar lo mismo para que el límite exista. Por eso se analizan así como casos aparte. Si X es igual a menos 1, si X podría ser hasta el caso, bueno, es que escribirlo atrás. Estos son casos particulares. Si X es menos 1, entonces tendríamos que separar el límite. Tendríamos que hablar de el límite cuando X tiende a menos 1 por la derecha y de f de X y analizar cuando X tiende a menos 1 por la izquierda. En este caso, ¿qué criterio tendríamos? Dice que es por la derecha. Cuando X tiende a menos 1 por la derecha. Menos 1 por la derecha. ¿Qué tomamos ahí entonces en vez de f de X? ¿Por qué lo sustituimos? El primer criterio. Por el primero, vamos a ver, el primer criterio sería todo lo que está al lado izquierdo. ¿Ok? Si vamos así como, si aquí tenemos el menos 1, aquí tendríamos el menos 2 y todos esos decimales y aquí el 0 y el 1. Entonces, esta parte es el lado, este lado del, perdón ahí, esto sería, eso es esto. Y esto bueno, en nuestra notación es el lado izquierdo, ¿ok? Serían los negativos o los menores, por decirlo así, sí, correcto. Por la izquierda, eso más bien nos responde a esta parte. Utilizamos ese criterio en este. En este es por la derecha. Entonces, utilizando por el lado derecho, sería este otro. Por el lado derecho de menos 1 sería utilizar X. Entonces escribamos aquí X y aquí el otro criterio.
Para no volver a subir, lo tengo por aquí. Ujú. 4 menos x a la 2 sobre x más 2 y x más 3. Ok. Ese sería en cada caso. ¿Sí queda claro por qué va en este orden? Alguien no lo ve así. John, a mí sí me queda claro, pero no entiendo por qué estamos con el límite igual a 1, con x igual a 1, a menos 1, A perdón. menos 1. Ajá. Ok, estamos en este caso porque de un lado tenemos un criterio y de otro lado tenemos otro criterio. Y estos puntos específicos se analizan de esa forma, ya que los límites laterales fácilmente pueden cambiar, pueden dar distinto, porque por un lado estamos evaluando un criterio y por el otro criterio. Este es un polinomio, igual esto es una división de polinomios, es simplemente de sustituir este valor, pero aquí lo estamos sustituyendo en un criterio y aquí en otro. Y nosotros ahora nos vamos a enfocar en los únicos dos puntos que nos hacían falta. Si x era menos 1 y si x es 1, que es el siguiente. Ajá. Y aquí no escribí f de x, el límite. Eso sería así el límite. Aquí tampoco. Bueno, eso lo puedo borrar. Límite cuando x tiende a menos 1 por la derecha de x. Y aquí sería el límite cuando x tiende a menos 1 por la izquierda de esto. Ajá. Entonces, ¿cuánto da este límite? Menos 1. Ese límite da menos 1. Simplemente, bueno, ustedes pueden saber cuál es el teorema de siempre. El teorema es el 10. O sea, sí, teorema 10. En el teorema 10 es un polinomio y P de X se evalúa como P de A. Entonces esas propiedades son las que ahora ustedes van a utilizar para calcular directamente los límites. En este otro caso, ¿cuánto daría? Sería evaluarlo otra vez. Es 4 menos 1, porque ahí menos 1 al cuadrado es 1. 4 menos 1 es 3. Entonces tenemos 3 aquí y en esta otra parte es 1 y 2. Sería así, 3 medios. Ven, es que esto es más probable que ocurra. Por eso en el ejemplo anterior nosotros construimos para esto de que si podrían ser diferentes y cosas así, esos valores, uno construye una función a trozos. Esas funciones a trozos vienen a causar esto. Entonces, para concluirlo así, más formal, en esta parte, podríamos decir que como los límites laterales son diferentes, entonces el límite no existe en ese punto. Ujú. Ok, para x igual a menos 1. Ahora vamos a ver qué ocurre cuando es 1. Y no siempre pasa esto, de que entonces ya quedan diferentes. Podría ser que queden bien. Si x es 1, y nuevamente vamos a ver este caso. Primero, por la izquierda, por la derecha, eso no importa. Nada más es verlo por los dos lados, a ver si son iguales, y entonces existiría, y si no, no existe. Ok, ¿cuál criterio cambiamos en cada caso? Voy a mostrarles otra vez la función a trozos original.
John, disculpa que te moleste. Dígame. Es que no entiendo por qué estamos verificando que el Ujú. x igual a 1, Porque los estamos límites. enfocándonos en esos dos puntos. Está bien, yo lo iba a hacer como ahora, pero mejor veámoslo gráficamente nuevamente. ¿Cómo se escribe esto? Si necesito estar... Creo que uno lo escribe como F y escribe una coma. Vamos a ver. Faltaría alguien, una persona, no sé quién será. Entonces, ahora sí ya tenemos todo de la función a trozos dibujada. Y vamos a hablar como de qué es ese análisis que estamos haciendo ahí en el fondo, qué es. Entonces voy a colocar esto por ahí. Así uno ve las respuestas directamente. Eso está más sencillo. Ay, Dios, el taller. No tengo que hacer que esos correos deben de aparecer ahí. Es a las 3. Si alguien les muestra esto, ignorando ahí el criterio, y ustedes quieren, ya saben, entienden bien las funciones, entienden bien todo esto, y ustedes quieren decir para cuáles valores si existe el límite, ustedes empiezan a revisar. Aquí, bueno, esto de menos infinito, todo esto, el límite existe. El límite sería directamente la imagen. Al parecer, todos estos son la imagen de ese valor al cual queremos ver a qué tiende el límite. Entonces, aquí tenemos un problema, porque aquí va hacia menos infinito y hacia más infinito. ¿En cuál valor es ese? Es menos 3, creo. Voy a confirmar aquí con los datos que hemos ido apuntando. Ajá, de menos 3 nos daba justamente ese problema. Ok. El otro punto donde se indefine es en menos 2. En menos 2 debería estar por aquí arriba, por este lado, pero como no lo seleccioné, entonces él no me quiso mostrar ese punto. El menos 2 debería estar aquí, a ver, menos 2, sí, menos 2 se indefine. No lo quieren. Bueno, en menos 2 quedaría 4, se debería indefinir. Correcto. Seguro es mucho y no muestra esas cosas ahora, pero está bien. Ese punto no lo tenemos, pero el límite igual existe. Alrededor del menos 2, alrededor del menos 2, los valores tienden a 4. Eso fue justo lo que nos dio aquí. 4, ¿eh? Ahí está. Cuando evaluamos, cuando el límite tiende a menos 2 de f de x. En ese intervalo que estábamos centrados. Aquí nos estamos enfocando por intervalos. Luego nosotros vamos revisando. Continuamos. Y aquí llegamos del menos 2 a este punto. Y de este punto por la izquierda y por la derecha tiende a valores distintos. El menos 1 que tenemos aquí, en esto es un valor positivo y en este es negativo. Son distintos al final, pero vean lo que nos dio. Justamente eso. Cuando x tiende a menos 1, por un lado es menos 1 y por el otro lado es 3 medios. Ok, entonces el de este lado es 3 medios y este es menos 1. Avanzamos. Aquí se vuelve a separar. Aquí volvemos a dividir las funciones. Este era un intervalo y luego este es otro. Pero vean que coinciden en este punto. O sea, el límite aquí sí iba a existir. Sí, cuando lo terminemos de resolver nos vamos a dar cuenta de eso. Entonces, y de aquí en adelante, todos los límites existen. Lo que estamos haciendo es dividiendo la tarea por partes. Estamos diciendo, analicemos primero este trozo. ¿Ok? Bueno, hasta aquí. Desde aquí hasta aquí. ¿Dónde se indefine? En menos 3. Ahora analicemos de menos 1 a 1, que era la función identidad. ¿Dónde se indefine? Pues no se indefine. Y ahora de 1 más infinito tampoco se indefine porque es otro polinomio.
Luego, devolvámonos. Nos faltó revisar cuando cambiamos de una función a otra. Nos faltó revisar el -1, por ejemplo. Nos faltó revisar de aquí a aquí. Ah, mira, sí, se indefine. Esto por este lado tiende a un valor negativo y por este a, bueno, 3 medios creo que es, y aquí a -1. Ahora nos faltó analizar este punto. Ah, ok, los dos criterios dan el mismo valor en este punto, así que el límite existe. Confirmemos, no sé si así queda más claro. O sea, así sí se entiende que es todo lo que estamos haciendo de casos y todo esto. Pues sí, los casos, Ujú. pero es que digamos, en el segundo criterio, yo tengo que va desde -1 incluido A uno, a 1. ajá, y yo lo excluí. Es lo que es. Esa es su queja. Ah, Yo a lo ver. excluí. Ah, ok, ves. Tal vez ese fue el detalle. Yo excluí, yo lo hice estricto. Lo hice estricto para no enfocarme en el -1, porque me da problemas. Yo lo dejé de lado. ¿Ves? Sí, eso es, ¿ves? Esa era la duda, ¿ves? Todas estas partes yo quedo por fuera. Yo estoy analizando ahí adentro. Por eso todos estos intervalos son abiertos. Ahora sí, ¿qué dejé botado? Dejé botado el -1 y el 1. Vamos a ver qué pasa. Ujú, ujú. Ya, qué dicha. Gracias. Con gusto. Gráficamente ya sabemos que sí nos va a dar. Ahí nada más vamos a confirmar esos datos y hacerlo con el procedimiento correcto. Dice que cuando x tiende a 1 por la derecha, utilizaríamos el último criterio, ¿cierto? Porque es por la derecha, o sea, por los números más grandes. Entonces es el límite cuando x tiende a 1 por la derecha de 2x a la 2 menos 1. Y en este otro caso es el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de, vamos a ver, por la izquierda, entonces tenemos el del medio, porque es aquí justo de este lado, del lado izquierdo del 1, estamos aquí adentro. No nos vamos a alejar un montón hasta caer en este, o sea, estamos hablando de límites, estamos viendo alrededor de ese número que ocurre. Dos polinomios simplemente se evalúan. 2 por 1 a la 2 menos 1 es 1. Y cuando x tiende a 1 de x es 1. ¿Ok? Y ahora sí nos quedó bien. Entonces el límite existe. Cuando x tiende a 1 de f de x existe. Y al final nosotros armamos nuestra, voy a pegarles esto en la presentación. Bueno, ajá. Entonces, el límite existe. Y ahora, ¿qué nos devolvemos a hacer? Venimos y decimos que existe para todos los reales, excepto los que no nos dio. -3 y -1. Ven, aquí en -1 y ahí -3. Obviamente eso se hace con pues, por lo tanto, no me quieres. Yo creo que le di esto, no sé para qué es esto. ¿Qué será eso? Si lo puedo mover igual, no sé. Ya no me gusta. Ok, excelente, es justo eso. Entonces, el límite existe para todo x que pertenezca a R menos, y vamos a confirmar. Vemos aquí tenemos los casos. Entonces, en el primer caso, tuvimos problemas cuando era -3. En este segundo caso no tuvimos ningún problema, en este tampoco, eran polinomios. Ahora en esta parte cuando era -1 nos dio diferentes y aquí sí nos quedó igual. Entonces todos esos valores, excepto este y el -1. Ahí está, el límite existe para todos esos valores. ¿Alguna duda? ¿Alguien no le queda claro algo? Ya vemos el último ejercicio. Que el último ejercicio al final
Vamos a analizarlo un poco, pero la idea es que les quede ahí de tarea. Que hice todo eso. Aquí está. Aquí no. Aquí. 5. Por acá. Aquí ya no tenemos espacio. Y aquí está el 5. Último ejercicio de esta parte. Por medio de un ejemplo, muestre que el límite cuando x tiende a de esa suma puede existir, aunque el límite de f de x y el de g de x, cuando x tiende a no existen. Por aparte. Que en la suma sí existan y por aparte no existan. Ya hemos visto muchas cosas así, donde no existen, y también otras donde sí existen, y cosillas por el estilo. Entonces aquí lo que tienen que dar es sea f de x tanto, g de x tanto. Note que el límite aparte no existe, o sea, el de f de x y g de x no existe, pero la suma sí. Y eso está muy interesante. Igual ustedes lo tienen en la práctica. Ok. Y inténtenlo. Y lo vemos qué ejemplo se les ocurrió, o si no, yo les muestro el que yo hice. Que igual son muchas opciones las que podrían ir aquí. Y hasta aquí llegaríamos. ¿Alguna duda